Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Oye, pues muy contentos hoy que vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad. Oye, pues hoy día hablar de la ansiedad y tener aquí a nuestra especialista, Patricia Graín, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. También muy ansiosa por llegar. Sí. Porque ya con esta pues rapidez con la que vivimos ya no hay de otra, pero hay que saber cómo manejar la ansiedad justamente y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Y además Patricia es especialista. Algunos pues ya es un gusto escucharte y hay muchas personas se comunican felicitándote, Patricia, porque les encanta que vengas a Excelencia Personal y es un gusto que estés hoy aquí de nuevo. Y además los temas que propones son temas siempre muy actuales, que la gente nos pide, que es algo de todos los días. Así que yo creo que el de hoy va a ser muy interesante. Tú como psicóloga y psicoterapeuta, pues tienes toda la experiencia en este ámbito y que la ansiedad no es exclusivo de un sector de la población. La verdad es que es en niños, en adultos, en todos. Y justo como bien lo dices, hay que aprender a manejarlo. Y en México, pues se dice que el 14.3% de nuestra población padece trastornos de ansiedad generalizada, que es una enfermedad de salud mental y que es muy común. Tristemente, bueno, la gente vive con ansiedad y a veces no hace nada para dejar de vivir con ansiedad, o sea, se acostumbran a un estado crónico de ansiedad. Sí, es muchísimo, o sea, ni siquiera es el 10%, es más del 14% de las personas que han sufrido ansiedad o que han sufrido una crisis de ansiedad generalizada por lo menos una vez en la vida. Casi no se habla de ello, está como muy estigmatizada la ansiedad, o más bien la gente no sabe que se llama ansiedad, que es un trastorno de ansiedad generalizada que tiene síntomas claros, ¿no? Y como que lo esconden, les da pena, les dan por ahí algún té, alguna pastilla, se quedan tomándola, dejan de sentir ansiedad, dejan de tomar el té o la pastilla. Y bueno, lo que pasa con la ansiedad, como muchos otros padecimientos, es que es reiterativa, o sea, si no logras como llegar al origen de lo que te está poniendo ansioso, vuelves a recaer y vuelves a recaer y vuelves a recaer. Oye, sea, ¿cómo no atender la llegas a causa? Solución. Claro. Exacto. Sí, o sea, todos son paliativos, se quedan en paliativos. Uh-huh. Y fíjense, al margen de lo que nos estás diciendo, Patricia, les comparto, el doctor José Luis Pérez Negrón también me decía que le llama mucho la atención y ya queremos por aquí tenerlo, pues justo la incidencia que hay, por ejemplo, de las parálisis faciales en jóvenes, que antes era algo que se presentaba en etapas adultos, estamos hablando mayores de 50 años, y ahora cada vez en personas más jóvenes. Tenemos chavitos de 20 años, de 30 años, con este tipo de trastornos, ¿no? De parálisis facial, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Los ataques cardíacos también se están presentando en personas cada vez más jóvenes, y pues tiene que ver con el mal manejo del estrés. O sea, no estamos diciendo que te aísles y te vayas a vivir al Tíbet para que no haya nada que te estrese, porque eso no existe, ¿no? Digo, son pocos, no es viable, pues. Claro. Son pocos los que pueden optar por una vida así, con un estilo de vida así. En realidad es que pues la vida tiene muchas cosas que no dependen, por ejemplo, si hay tráfico o no en Constituyentes, pues no sabemos, ¿no? Podemos tratar de venirnos media hora antes, cuando mucho, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar y entonces es ir aprendiendo en el día a día. Yo creo que de esas herramientas nos vas a compartir el día de hoy. O ir identificando. Si tú ya sabes que hay cosas que te ponen nervioso, que te ponen ansioso, entonces anticiparte y saber qué va a pasar, qué tienes que hacer y qué cosas sí te han funcionado para gestionar tu ansiedad. Aquí hay dos asuntos importantes. Uno, hay que diferenciar un trastorno generalizado de ansiedad, que es otra cosa, y
cómo manejamos la ansiedad o la angustia de manera general. El trastorno generalizado de ansiedad es muy claro porque tiene síntomas, digamos, neurovegetativos y empiezan a sudar las manos, a palpitar el corazón, empiezan a sudar pues la mayor parte del cuerpo, hay temblores, hay escalofríos, hay entumecimiento de ciertas partes, ¿no? La gente piensa, tiene un estado como de ansiedad flotante y sienta que se va a volver loca, que va a estar loca. Empieza así como un rush desde la punta de la cabeza hasta abajo, donde empiezan como a temblar. Esto es un ataque de ansiedad generalizada. Pasa por lo menos una vez en nuestras vidas, ¿no? Lo identificamos, a veces no, a veces sí, pero eso es una cosa que es importante manejar. Es importante acudir a un médico, decir qué te pasó, acudir a un psicoterapeuta, localizar el origen de esta ansiedad. Por ejemplo, a muchos pacientes les pasa cuando entran a espacios cerrados o se quedan en espacios cerrados y empiezan a tener un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O ante un trauma, ¿no? Un asalto. Trauma. Sí, ante una impresión fuerte, claro. Y otra cosa es como un estado de ansiedad o de angustia todo el tiempo o permanentemente, o cuando vas a tener, por ejemplo, algún viaje crónico, cuando vas a tener algún viaje, cuando vas a tener algún examen, cuando vas a tener alguna situación que rebase tu umbral de tolerancia al estrés, entonces te empieza a dar esto. Ambas cosas se pueden manejar con psicoterapia y con farmacología. Sí, bueno, yo ahí era lo que te iba a decir. Perdón que te interrumpa, sí. Pero si vas con un médico en una crisis de ansiedad, muy probablemente no vamos a llegar al origen del problema y lo que va a hacer el médico es darte un fármaco para tranquilizarte y ya. Y entonces lo que tú estás aprendiendo, y mientras más joven lo hagas, pues se te va a volver una costumbre, que la única manera que tienes para deshacerte de esa ansiedad es tomando una pastillita, ¿no? Eso a mí se me hace bastante peligroso. Claro, y es justo lo que les vengo aquí a proponer, como muchísimas alternativas para no llegar ahí. Claro, no tenemos que estar sometiéndonos a un nivel de ansiedad o de estrés gravísimo, ¿no? Ahí sí necesitaríamos como recurrir a un especialista en psiquiatría o en neurología, ¿no? Pero sí, la ansiedad que nosotros podemos tolerar, empezar a como ejercitar cómo sobrellevarte a eso. Es como las alternativas que vengo yo a decirles el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es tratar de llegar al origen de esto. Claro, y cómo manejar las emociones y cómo manejarlas cuando están chiquitas antes de que se vuelva algo grande y llega a estos casos que nos comentas. Volvemos después de una breve pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Hoy aquí en Excelencia Personal, hablando de la ansiedad con Patricia Graín. Pati, compártenos, ¿cuál es el origen de la ansiedad? Ya te lo preguntaba Nelly, ¿no? Sí, no, digamos que es multifactorial, ¿no? Pero puede encontrar sus raíces desde hace mucho tiempo, desde cuando éramos chiquitos a lo mejor, donde tuvimos una experiencia que no pudimos como sobrellevar. Puede ser un origen y se puede desarrollar, si no encontramos como el origen, en una fobia, por ejemplo. Y las fobias son muy sintomáticas, porque si uno trabaja las fobias y trabaja el origen con las fobias, tienen que ver con alguna situación de ansiedad que no pudimos elaborar bien. Como ¿sí? Lo que decías, ¿no? De estar en un espacio encerrado y que te produzca ya un tanto de ansiedad y empiezan a sudar las manos o algo. Pues, ¿qué origen elaborar tiene? Quiere decir que no lo resolvimos, o sea, que se quedó por ahí inconcluso. Puede ser algo que ni siquiera nos acordemos, que esté
en los primeros años de que no le encuentres relación, pero que está relacionado con lo que de adultez o en la etapa que estés se presente. Ahorita muchísimas terapias que hablan acerca de como lo transgeneracional. Hay muchas cosas que venimos como cargando también generación tras generación. Y bueno, y en eso estamos en pañales, además. Estamos en pañales. Y hay que meternos más a estudiar, hay que meternos más hacia el ser humano, hacia atrás. A sanar. A sanar todo lo que está pasando. Eso, bueno, son las causas que podemos identificar. Y hay otras que no podemos identificar. Por ejemplo, llega un paciente con un dolor en la garganta, no puede tragar, no sabe qué le pasa, ¿no? Y bueno, ya acudió a todos los especialistas y le dijeron que tenía que ir con un psicólogo. Va a entrar a consulta y pues después de mucho trabajar, bueno, el señor había bajado más de 15 kilos. Wow. Ya no podía comer. ¡Qué bárbaro! Era un señor, un joven de como 35 años, terminando la psicoterapia, pues empezó a enfrentar como una situación donde él ya no podía estar con su esposa, ya no quería estar con su esposa, se estaba dando cuenta como que ya no era lo de él, ya no quería, pero no podía decírselo, ¿no? Era para él como muy fuerte terminar esta relación con su esposa, con sus hijos, ¿no? Tenía que hacerlo, él ya se estaba como yendo por otro lado. Y bueno, pues de alguna manera logramos en psicoterapia encontrar como el origen de hacia dónde él estaba como ya encaminando su vida, ya no era con su familia y bueno, con muchísimo trabajo, muchísimo dolor, pero muchísimo empeño de su parte, logró identificar la causa, logró echar a andar estrategias, habló con su esposa, habló con su familia y este dolor, esta sensación que tenía en la garganta que ningún médico se le había podido quitar, empezó como a fluir. A decrecer. A fluir, y empezó a ganar peso, empezó a sanar, ¿no? Después de un tiempo ya se pasó como ya su nueva etapa, su nueva vida. La verdad es que estuvo muy bonito el tratamiento con el señor, pero hay cosas que no tenemos conscientes y que nos están causando ansiedad. Y eso es más complejo. Sí. Porque hay que buscar la raíz y si no está consciente, pues hay que rascarle mucho, ¿no? Claro, o cosas que no se dicen, secretos que no se dicen en la familia, ¿no? Había otra mujer por ahí que estaba con un nivel de ansiedad horrible y ella sentía que, pues, que ella no pertenecía a su familia, que había algo con su mamá que no le checaba, con sus tías que no le checaba, y entonces decía, por ejemplo, la cadera, toda mi familia es muy caderona y yo no, ¿no? Entonces, sí, se sentía fuera de lugar. Se sentía fuera, sentía que había una fuerte desconexión entre la familia y ella, ¿no? Y sentía mucha ansiedad. Y resultó que era adoptada. Exacto. Pues sí. La mamá. Y nadie se lo había dicho. Su cuerpo lo sabía, que en el fondo sabía que algo no checaba, pero no se lo dicen. No, y su mamá se esperó hasta que ella estuviera embarazada para decirle que ella había sido adoptada. Entonces, imagínense también, pues, la psicoterapia hacia tu nuevo ser, donde, pues, ¿no? O sea, como... Y todas las emociones que le estás transmitiendo a ese nuevo bebé que viene en camino. Sí, entonces, pero no sabes, o sea, no sabes. Uh-huh. Son cosas o que no sabes o que permanecen en el inconsciente, que alguna vez, pues, tuviste a los 6 años, a la hora de pasar de kinder a la primaria, tuviste una escena muy impresionante y no te acuerdas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces en psicoterapia trabajamos cada vez que hay un cambio de ciclo o cada vez que hay un cambio de casa, de vida, de trabajo, te vuelve a generar esta ansiedad. Y entonces hay que ir hacia atrás y ver dónde aprendiste a gestionar así la ansiedad. Por eso, desde que están chiquititos, es muy importante ayudarlos a gestionar sus sentimientos, ¿no? O sea, sí, a estar atento a ellos, sí. Patricia. En el libro de Sanando mi pasado, de las hermanas Barneche, se habla mucho de esta parte, incluso desde el vientre materno. Desde que se está gestando ese bebé, bueno, es más, desde que se implanta, las cosas que no entendemos y no sabemos por qué pasan. Por ejemplo, el caso de un señor que tenía trillizos junto con él, no nacen sus hermanos, solo nace él, y aunque había muchas cosas que él no podía explicar conscientemente, le estaban afectando emocionalmente en su vida actual. Entonces, cuando van descubriendo, analizan y resulta esta situación, puedes sanarlo y ya no tener la ansiedad que estaba manifestando. Y él tenía que algo de culpa por haber sido él el que nació y los otros dos que no pudieran nacer. Y en parte eso, en parte eso, en parte alguna situación en su forma de comer también. O sea, había diferentes cosas que en el consciente no podía ver, pero que estaban presentes a nivel celular en lo más profundo de su inconsciente, de su ser. Y se queda como tatuado, ¿no? Y no es lo que pase en sí. Por ahí decía una persona muy cercana a mí, decía, es que bueno,
no es, vamos a terapia, ¿no? Para ver que nos digan qué es. No es necesario, o sea, digamos, no es necesario que te digan que es por aquí o que es por allá. Mientras tú lo sientas, mientras sea una sensación tuya, eso es, vamos, o sea, hay que hacerle como mucho caso, por ahí decía un profesor mío en la universidad, al instinto. Si tú sientes que hay algo y que tú lo sientes de una forma y que tú lo interpretas, pues no necesitas que nadie te lo diga. A lo mejor sí en un proceso terapéutico necesitas que te orienten a sacarlo, cómo sacarlo, con quién sacarlo, descubrirlo, ¿no? Gestionarlo, ¿no? Pero es con que tú lo sientas y con que una persona sienta que hay una ruptura, que hay una situación que le está sobrepasando, es suficiente para sentirse ansioso. O sea, no necesariamente tiene que ir a que lo diagnostique un psiquiatra. Si te estás sintiendo ansioso por una situación, es una situación de ansiedad. Sí, lo entiendo, pero llega la persona a lo mejor con un dolor en la pierna y le dicen, no, pues no tiene nada. Y le hacen estudios y lo revisan y no tiene nada. Ay, señora, su dolor está en su cabeza. Pues no está en su cabeza, o sea, sí le duele y hay que encontrar por qué le está doliendo. Sí, el médico regularmente, Nelly, lo que va a hacer es buscar el origen físico, pero no un origen emocional de una situación así. Exacto. Y cuando hay una correlación ahí, pues caray, hay mucho cuidado, ¿no? Se relaciona mucho, sí, con los trastornos psicosomáticos, Claro. con los trastornos hipocondríacos, Claro. ¿no? Yo tenía una señora paciente justamente que cambiaba de síntoma en síntoma cada semana, ¿no? Órale, qué fuerte. quería decir, ¿no? Nos lo estaba dices diciendo. después de una breve pausa. Sí. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Doctora Nelly Canseco, a ver, ¿qué querías preguntarle a Patricia? Porque nos quedamos picados con el caso que nos estaba compartiendo. Pues fíjate, sí hay muchos pacientes y muchas personas que pueden llegar a sentirse verdaderamente mal porque nadie los comprende, como si estuvieran mal de la cabeza y que no encuentran a dónde ir para que les ayuden. Y sí, hay gente que de plano la familia le dice, oye, ya tú eres hipocondriaco. Entonces este caso que nos compartías yo creo que es muy bueno para poderlo pues mencionar ahora, ¿no? Cómo lo trabajaste, qué descubrió esta persona en terapia para poder sanarlo. Porque si no era un Sí. patrón ya. Sí, era una señora que su hijo ya estaba volando, ¿no? Digamos, ya tenía 18, 20 años, ya estaba pues en la universidad, estaba trabajando, ya no sentía que ya era importante para él. Muchos mamás y papás hacen de su vida, el sentido de su vida, hacen a sus hijos como sentido de su vida. Y cuando los hijos se van, pues no saben qué hacer, ¿no? Entonces esta señora tenía muchísima ansiedad reflejada en un dolor, en un malestar en diferentes partes del cuerpo. Cada semana llegaba con alguno, cada semana pasaba toda la semana recurriendo a especialistas del síntoma o del aparato o sistema donde lo tuviera, y llegaba conmigo y me decía, bueno, es que tal. Pero llegaba a hablar de lo que le dolía, llegaba a hablar de lo que sentía, llegaba a hablar de lo que sentía que su hijo ya no estuviera con ella. A la siguiente semana ese dolor desaparecía y empezaba otro. Y así, hasta que casi recorrimos todos los aparatos y sistemas de todo lo que le dolía a ella emocionalmente que su hijo ya no estuviera con ella. Oye, hasta además que qué logró. desgaste, Patricia, Sí, qué ¿no? bárbaro. Hay mucho desgaste. Una persona que está ansiosa baja mucho de peso, no duerme bien, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de qué podemos hacer para bajar o gestionar la ansiedad un poco, pero sí es muy importante cuidarlo porque se vuelve un deterioro en la persona. Claro. Un deterioro. Generalmente Oye, tienen que ver. ¿Y Ajá, qué dime. resultó con esta persona? Bueno, finalmente ya después de un tiempo de psicoterapia empezamos a trabajar muy duro, ya empezó como a curarse, ya pudo disfrutar a su hijo una vez a la semana, ¿no? De alguna manera ya. Aceptar esos cambios fuertes en su vida. Y aceptar que ella había puesto como sentido de su vida a su hijo. No podemos hacernos esto, radioescuchas. Necesitamos tener nuestra propia vida, sí tener a nuestro hijo con nosotros, ayudarlo, educarlo, pero hasta ahí los hijos son prestados y se van. Entonces necesitamos tener nosotros nuestro propio plan de vida, nosotros trazar nuestro proyecto, ¿no? Me haces pensar, Patricia, como en este tema de los aviones, que cuando te enseñan que si salen las mascarillas, claramente te dicen, primero póngase la suya, después ayuda al de al lado, así sea su hijo. Y así lo Y dicen, es que así está tiene que ser, no clarísimo. puedes decir, me abandono 100% y veo por mi hijo y mi hijo es mi vida, y si mi hijo no está conmigo ya no puedo vivir,
porque entonces estás como que tergiversando algunos valores y no te puedes abandonar. Y un hijo no puede con esa carga. Claro. De verdad, un niño, un joven, un adulto no puede con esa carga. Y aunque parezca todo muy amoroso, mucha miel, después van a ser problemas con la pareja del hijo, Sí, claro, porque es una codependencia lo que estás fomentando, ¿no? Sí, ¿no? Entonces cada quien tiene que tener pues su plan, su proyecto de vida, trazarlo. Y sí, como decíamos antes del último corte, es muy importante enseñarles a los niños nuevamente a qué están sintiendo y cómo lo están sintiendo, ¿no? Mi hijo hace poquito me dijo, mamá, es que es la primera vez que estoy en esto, no, lo iba a meter a una clase especial. Siento que el corazón, siento que el corazón me palpita mucho, ¿no? Ayúdame. Claro. Y yo, claro, bueno, esto se llama estar angustiado o nervioso, ¿no? O emocionado, de menos, claro. ¿no? Vamos a respirar, dime qué piensas que te puede pasar allá adentro, yo voy a estar siempre afuera, o sea, como ayudarlos, darles sí un apoyo importante para que cuando ellos sean grandes, este apoyo ellos solitos se los den, ¿no? Sí, lo pueden incorporar ante todas las situaciones que van a vivir. Lo que decías, Nelly, claro. Porque la vida tiene muchas aristas. Hablábamos de las fobias, ¿no? Por ejemplo, para llegar a mi consultorio hay que subir por un elevador, pero es un elevador claramente viejito, entonces hace muchísimo ruido, no tiene sensor cuando pasan las personas, solamente se abre y así. Y bueno, un paciente, yo no me había dado cuenta, todo el tiempo sube por las escaleras, ¿no? Ándale. Entonces, le tiene miedo al elevador, ¿sí? Por viejito. Sí, le tiene muchísimo miedo. Entonces las fobias y todas las situaciones que vienen alrededor de la ansiedad pueden llegar a ser discapacitantes, pueden llegar a ser totalmente pues un distractor para nuestra vida, y el deterioro que tenemos a nivel persona, a nivel síntomas, a nivel peso, a nivel pues todas las condiciones de nuestra salud se pueden ver deterioradas, ¿no? Sí, bueno, hay personas, tenemos el caso de una amiga que no se sube a un avión y esto le ha impedido ver a sus familiares, visitar a sus hijos, o sea, verdad, hasta salir de vacaciones. Y Imagínate. El marido viaja muchísimo por su trabajo y entonces le dice, acompáñame, y ella dice, no te puedo acompañar porque no me quiero subir a los aviones. Y hay técnicas muy importantes, muy interesantes, hay técnicas de conductistas de desensibilización sistemática donde le enseñas, por ejemplo, primero una película a un paciente donde está en un avión, después unas imágenes donde vea un avión, y con cada cosa, una película, una imagen, un dibujo, el paciente va hablando de qué es lo que siente acercarse a un avión. No necesitas llevarlo a un avión ni meterlo en un elevador, no, vamos poco a poco, ¿no? Vamos a ver una película, vamos a ver una imagen del avión, vamos a ver qué hay alrededor de todo esto con los aviones, ¿no? Para que entonces pueda ir trabajando lo que siente. Seguramente en el proceso de la psicoterapia va a ir encontrando qué le despertó esto de los aviones hace muchísimos años, ¿no? Que se le originó y bueno, lo va a poder trabajar, ¿no? Pero sí es discapacitante, todas las fobias y todas las ansiedades y todas las enfermedades psicosomáticas son discapacitantes. Oye, y además, qué bueno que lo aclaras así, porque luego sacamos los libritos que son muy simpáticos de psicología, ¿no? Y entonces, si eres fóbico a esto, significa aquello, si eres fóbico al otro, no, es un caso en particular. Y una fobia a los aviones puede significar algo para mí, pero muy diferente para ti. Claro. Entonces se tiene que trabajar de forma individual, no es agárrate el libro y como interpretación de los sueños, ¿no? No puede ser, ni las fobias, así. Ni los sueños, ni... Sí, porque además finalmente se viven las mismas realidades. A veces en una familia un niño la toma muy tranquilo y otro la toma con un terror espantoso. Y son emociones diferentes las que uno sintió y el otro. ¿Por qué los niños son diferentes? ¿O por qué los niños reaccionan diferentes? Pues porque tuvieron papás diferentes. Me van a decir cómo, sí. Los papás no son los mismos los primerizos que los papás cuando ya tienen el segundo, el tercero, el cuarto. Ya son papás mucho más seguros, mucho menos despreocupados, mucho menos ansiosos, ¿no? Patricia, y también a veces la misma personalidad del niño. Claro, el temperamento. El temperamento también cambia muchísimo y puede decir, oye, es que esto lo tomó con una suavidad y al otro había que explicarle muchísimo de los hechos que estaban aconteciendo. Y cuando nada más es uno, lo toma de todas las formas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hacer con la ansiedad? Es muy importante primero reconocer, no te estás volviendo loco, no estás sudando, no estás teniendo un problema, no, estás teniendo un problema de ansiedad cuando empiezas a tener todo esto. ¿Qué hacer? Sobre todo, practicar el mindfulness, el estar en el aquí y en el ahora. Todo el tiempo, las personas que están ansiosas están pensando o en el pasado o en el futuro. Y dejan de vivir el presente. Sí. Y eso genera ansiedad. El presente lo viven
ansiosos, Sí. ¿no? Ansiosos por el pasado o por el futuro, ya sea porque qué vamos a hacer o porque qué hicimos o qué nos pasó. Ujú, o que no atendimos, claro. No queremos, como decía Nelly, estar en el Tíbet y empezar como a tener como una vida contemplativa, pero sí podemos decir, a ver, lo que me está pasando pertenece al pasado o al futuro. Voy a centrarme en el aquí y en el ahora, ¿sí? Excelente. Nos sigues compartiendo más después de una breve pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Agradecemos a Arturo Garza que se contacta con nosotros y nos comenta que está escuchando atentamente el programa. Gracias. Arturo, un abrazo y un saludo a toda la familia Garza en particular. Nelly, ¿también? También Erika Ruiz Parra, que pide tus datos, así Por redes como sociales. Elena Alonso de Whisky Lucan. ¿Nos puedes dar tu teléfono? ¿Dónde se pueden comunicar? Sí, para dejar recados sería el 75 73 08 59. 75 73 08 59. Y me pueden escribir directamente por WhatsApp o llamarme a mi celular, que es 555 407 2913. 555 407 2913. Y bueno, retomando un poquito, quería yo hablar de, ahorita estoy viendo un papel que dice alerta sísmica. Ajá. Por ejemplo, mucha gente con los sismos que estuvo en el 85 es gente que no tuvo buena intervención en crisis, no tuvo un buen tratamiento terapéutico y sigue teniendo problemas, pero problemas muy serios cuando hay una alerta sísmica, cuando hay un sismo, ¿no? Por ejemplo, yo veo a la gente cómo reacciona y la gente no reacciona en el aquí y en el ahora por el sismo de hoy. Reacciona en el pasado por el sismo del 85. Sí, por lo que vivió, porque perdió un familiar, porque, vaya, fue un caos tremendo en esta ciudad, ¿no? Fue, de verdad, Quedamos todos marcados. todos. Estuviéramos aquí o no, ¿eh? A mí no me tocó estar aquí. ¿Y te acuerdas la ansiedad que nosotros sentíamos, Nelly? Sí, por ver cómo había quedado todo desastroso. unos Por años ver después. y antes de poder ver, por oír. ¿Cómo que Oír no? la tele. Nosotros no vivíamos aquí en esa época, Ah, ok. aún siendo Pero niños. teníamos familiares y Toda nuestra familia poder vivía en estar México. comunicados con ellos, No, pues sí, bien sí, difícil. No, fue de verdad muy difícil. Y como dices, Gerardo, de hecho mucha gente ni había vivido, pero solo de lo que la gente le ha transmitido, Claro, de escuchar. de escuchar lo que pasó, es gente que se pone ansiosa. Y ¿no? además, ¿cuántos documentales hay? Cuando podríamos tomarlo de una mejor manera. O sea, lo que sí sirvió el pasado fue como para tener alternativas y aprender y a tener una cultura con esto. Claro. Pero hasta ahí, o sea, el sismo que pueda suceder hoy o mañana pasado es un sismo que va a suceder en el aquí y en el ahora y no va a tener nada que ver. Es más, nos va a agarrar mucho más preparados, ¿no? Claro, y Pero además cómo aprender a sacar cosas buenas de los males, que eso también cuesta mucho trabajo, pero por ejemplo se cambió el reglamento de construcción porque había una corrupción y unas cosas que digo, no sé hoy cómo andemos, Dios quiera y estemos bien preparados, porque también van pasando los años y se empiezan a volver más laxos, ¿no? Pero ya sabemos más, los niños en la escuela tienen un simulacro por SEP, por ley, una vez al mes, ya saben lo que es un triángulo de vida y si no, bueno, díganselo, ya saben que es un programa de emergencia para salir y contactarse en algún punto, entonces bueno, sí es muy importante, quisiera retomar como vivir en el aquí y en el ahora, los pensamientos del momento, o sea, pensar en lo que estamos viviendo en ese momento, de pronto tratar como de centrarnos y aislar lo que estamos sintiendo y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo ahorita y por qué? ¿No? Tratar de respirar, ¿no? Se recomienda hablar durante 5 minutos de todas las situaciones que te producen ansiedad y preocupación. O sea, decir, bueno, a ver, durante 5 minutos al día voy a hablar de todo lo que me produce ansiedad y no lo voy a volver a retomar en todo el día porque me desgasta, ¿sí? Porque me desgasta. Porque impide que estés en el aquí y el ahora, ¿no?
y porque pues se genera ahí una situación de deterioro, ¿no? Practicar técnicas de relajación, de respiración. Con los niños podemos decir inflar un globo y respirar, soltarlo y desinflarlo, apretar cada parte del cuerpo inhalando y relajando. No necesariamente tienen que estar en un cuarto a oscuras o con música o con velas, o sea, pueden estar manejando y el tráfico horrible y ustedes pueden estar relajándose. Aprietan el pie, la pantorrilla, la rodilla, los muslos, o sea, empezar a apretar cada parte del cuerpo inhalando y relajarla exhalando, van a llegar muchísimo mejor a donde estén, van a llegar mucho más relajados y el cuerpo va a empezar a notar que ya no estás todo el tiempo tenso, ¿no? Sino que te das espacios para inhalar, soltar, para apretar, para relajar, ¿sí? Otra cosa, enfrenta tus miedos, dales la bienvenida, recíbelos en ti y quítales el poder que le has otorgado. O sea, mucha gente pasa mucho tiempo con mucha ansiedad porque pues siente miedo a algo, ¿no? Digamos, o tiene un pensamiento terrible, terrorífico de algo que le va a pasar horrible y entonces por no enfrentarlo y por darle como la vuelta, entonces se la pasa ansioso, sudando, palpitando, todo esto. Hay que y sacándole la vuelta, exacto. ¿No? Esto pasa mucho en intervención en crisis en los hospitales, por ejemplo, cuando vas y estás con los familiares, bueno, que te digan, tengo miedo a que se muera mi familiar, no lo dicen. Claro, no se atreven a expresarlo. Es un miedo racional. No, hay gente que dice, Claro. de eso no hablamos. O de eso no vamos a hablar, Ujú, ¿no? sí, No, tema claro, prohibido. Claro que vamos a hablar. Hablemos para que tu ansiedad ya no esté junto a ti, ¿no? Hablemos de ese miedo. Siempre cuando hay una intervención en crisis tienes que irte hacia dos lados. O sea, solamente tienes dos. O se va a recuperar, por ejemplo, en este caso que tomábamos, o se va a curar. Bueno, si no se va a recuperar y desgraciadamente pierde la vida, ¿qué vamos a hacer? O sea, para todo hay un camino. Bueno, pues inmediatamente vamos a hacer esto. Y si sí, cuando se cure, ¿qué vamos a hacer? Porque no nada más es curarse, ¿no? Vamos a preguntarle al doctor, vamos a requerir rehabilitación, o sea, ¿qué va a pasar más Sí, que allá? cuidados, claro. ¿No? Pero sí enfrentarlo, o sea, no porque sientan, por ejemplo, las mamás que sienten que son muy buenas mamás y que nunca van a decir que un día, nunca se van a atrever a decir que su hijo los está estresando y que los tiene de verdad hartos y que están de verdad rebasadas. Decirlo les genera muchísima ansiedad. Entonces, no hablan de eso, ¿no? Tratan de mantenerlo a la raya ese sentimiento. Y si lo hablaran, la ansiedad de enfrentarse y de decir, bueno, no soy una mamá perfecta y no aspiro a hacerlo, ¿no? Y todas las mamás nos sentimos a veces hartos por estar con nuestros hijos 24 horas y que no entiendan y que cuando lo dices, inmediatamente vas a sentir que las ansiedades que venías cargando por eso van a bajar. Es como una pequeña válvula de escape. Es catarsis. Sí, nos sigues compartiendo más, volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy aquí en Excelencia Personal hablando de la ansiedad. Oye, Patricia, pues faltan muchos por mencionar, a ver. Sí, te está escuchando. Hay mucha gente que le teme a hablar en público. Sí. ¿No? O sea, que tiene mucha ansiedad para hablar en público, ¿no? Es algo fuerte, empiezan a sudar las manos, en fin. Un curso de oratoria no estaría mal también para esta gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, dejar de esperar la perfección. Muchas veces somos tan perfeccionistas y queremos que todo nos salga en la hora que planeamos, cómo lo planeamos, y siempre tenemos que considerar que siempre puede pasar algo fuera de lo planeado y asumirlo como parte del momento. No se te puede ir la vida diciendo, bueno, es que no salió como yo esperaba, no, porque esta es tolerancia a la frustración que necesitamos como trabajar desde chiquitos.
Bajarle al perfeccionismo. Claro, ¿no? Buenísimo. Aceptar lo que pasa, aceptar que en Constituyentes había hoy una marcha o estaban detenidas algunas vías, algo estaba pasando, ¿no? Aceptar el miedo y la angustia. Si luchas contra el miedo y la angustia, la válvula que hablabas, ¿no? Si luchas contra ellas, se van a quedar, pero si las aceptas y las trabajas, se van a ir pronto, ¿no? Sí, disminuyen automáticamente. Un punto importante es, por cada pensamiento terrible que llegue a tu cabeza, intercámbialo por 2 positivos, ¿no? Por ejemplo, voy a chocar. Cámbialo por primero Dios, llegaré sana y salva a mi destino y me la pasaré increíble. Oye, este punto está buenísimo, Patricia. Sí, porque todo el tiempo son pensamientos que nos atormentan, ¿no? Por ahí una paciente que tengo me dice, es que ya voy a salir de vacaciones otra vez y es lo mismo, ¿no? Carretera, pensamientos fatídicos, claro. ¿Qué le pasó de chiquita? Sus papás chocaron y bueno, esto de alguna forma pues le impactó muchísimo. Claro. ¿no? Respira. De verdad, las implicaciones para una buena respiración llegan hasta nivel cerebral y son de verdad lo que te reflejan es muy importante en nuestra vida diaria. Además que hay que recordar que respirar nos conecta con el presente. Claro. Procura interpretar correctamente las situaciones, cosas y emociones. No todo es terrible, no la gente nos quiere hacer daño, no todo nos va a pasar. Ahora hay como mucha situación en Facebook de los asaltos nuevamente, de la inseguridad. Bueno, sí es una cosa real, pero no todo nos tiene que pasar a nosotros, ni todo va a ser totalmente terrible, ¿no? Y que eso sirva para que tengas precauciones, pero no para que entres en una psicosis de no me vaya a pasar a mí. Exacto. ¿No? Claro. Dormir bien es súper importante, por ahí googleen higiene del sueño, es muy importante tener higiene del sueño, dormir bien. ¿Qué implica la higiene del sueño? Pues no comer, no estudiar, no hacer nada en la cama más que dormir, no tener aparatos cerca conectados, tener una buena ventilación, una baja iluminación para que se desprenda y active la melatonina en los niños, la situación del crecimiento. Realizar actividades que te gusten y que te causen placer siempre es muy importante, una vez al día, una vez a la semana. Hacer actividades que te gusten, que te causen placer. Vivimos como mucho en el deber ser, en el trabajo, en las actividades y luego nosotros lo que nos gusta, ¿dónde lo dejamos? Claro. Comer bien, esto es muy importante y aquí la doctora Nelly nos habla muy bien de esto. Comer bien, no buscar salidas fáciles a las ansiedades. Mucha gente cuando se va a enfrentar a alguna ansiedad, toma alcohol o toma algún medicamento y es justo lo que queremos aquí evitar, ¿no? Podemos tomarnos un té sin cafeína de valeriana o un té verde, de flores. ¿no? De flores y no pasa nada. Procura hacer una actividad manual repetitiva y cíclica. Yo a los niños les doy una plastiquito para que rompan los circulitos, ¿no? Estas sí, de las de burbujitas, ¿no? Ajá. Hacer ejercicio porque libera endorfinas. Bien. Medita y sobre todo un check-up frecuentemente. Muchos trastornos de la tiroides se relacionan con la ansiedad y no lo sabíamos. Oye, el que dijiste de medita y visualiza siempre escenas positivas de tranquilidad y paz. Siempre. Por supuesto. ¿No? Y quien reconozca que está en una crisis de ansiedad o ya se quedó en una cuestión crónica de ansiedad, pues igual una terapia les vendría muy bien. Un especialista siempre es la opción. A veces no es una terapia larga, es una terapia específica para un tratamiento como este. Y te pueden llamar, ¿no? Son 10 sesiones. Ok. Dense el chance de 10 sesiones presencial o también se puede hacer por online y vamos a trabajar. Bien, Danos oye, tu teléfono. Sí, es 555, es el celular 407-2913. Si no les contesto luego pueden mandar un WhatsApp, a lo mejor estoy con paciente, pero yo siempre me reporto al final del día. Excelente, Patricia. Pues agradecemos de verdad muchísimo lo bien que nos expusiste todo el tema de la ansiedad. Creo que nos diste unos excelentes elementos para todos nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida.